Hola, Dios te bendiga mucho. Qué bueno, qué lindo que estemos juntos otra vez compartiendo originalmente esta noche, aunque sabemos que muchos nos ven en diferentes horarios, pero para nosotros es la noche del lunes, al menos en la emisión inicial. Y estamos aquí con el pastor Pablo Deiros. Para nosotros siempre es un privilegio compartir con ustedes este conversatorio y hoy con un cafecito, Pablo. Sí, parece que vamos mejorando de a poco. Sí. Dice que hasta ahora no nos merecíamos el café, solo un poco de agua, ¿viste? Claro, pero ahora parece que... odres nuevos, la pretensión, el objetivo de que nos convirtamos cada día más en los receptores y los canales del vino nuevo del Espíritu. Amén. En nuestras vidas personales, familiares, congregacionales. De paso, Pablo, mira, estuve hace algunos días atrás en la ciudad de Cipolletti, también estuve en Rosario. En Rosario te mandan saludos gente conocida tuya de tu infancia. Sí, claro. Yo le digo, no me cuenten las historias, las travesuras, eso no me lo cuenten. Pero en Cipolletti se me acercaron varios líderes, pastores, y me decían que nos seguían en Odres Nuevos, que no se animaban ellos a chatear y todo eso, pero que nos seguían. También ministré en el Retiro Nacional de los Pastores Bautistas, ahí en Máximo Paz, en El Sembrador, y muchos pastores del interior son habitués de Odres Nuevos. Así que les abrazamos desde aquí. Y creo que esto es una de las lindas cosas de esta experiencia que compartimos. Hay una audiencia muy variada, hay hermanos desparramados por muchos lados, pero creo que vos y yo tenemos un corazón también hacia nuestros colegas, consiervos, consiervas, y es parte de nuestra vocación como siervos del Señor, pero también es parte de la vocación de la Iglesia del Centro. Así es. De acompañar en la medida de lo posible a hombres y mujeres que están sirviendo al Señor. Así fue que nacieron en el año 95 las clínicas pastorales, exacto. Que tanta gente bendijeron y que siguen con distintos formatos, con distintas maneras de organización, pero que siguen hasta nuestros días, ¿no? Estaba también en una reunión del comité, del Consejo Nacional, el Consejo Directivo Nacional de Asiera, y allí en la memoria del año hablaban de un montón de clínicas, ¿no? Antes esa palabra no se usaba, ¿no? Antes la clínica, si mandabas a alguien a una clínica, lo mandabas al hospital, ¿no? A un neuropsiquiátrico. Pero bueno, gracias a Dios que no solo porque la palabra se popularizó para la administración de la gente, sino que Dios nos ha permitido también que los pastores confíen en lo que nosotros podemos ministrarles para bendición de sus vidas, ¿no? Muy bien, hablando de ministración, uno de los libros más preciosos para ministrar a la gente es el libro de los Salmos. Exacto. El programa pasado comenzamos con una mini introducción. Tampoco nos podemos pasar varios programas introduciendo, pero me gustaría a ver si podemos dar algunos detalles, no mega super técnicos, pero técnicos, populares, pero técnicos, que nos ayuden a nuestra audiencia a comprender mejor el libro de los Salmos. Sí, a modo de notas, como para también ilustrar un poquito, porque indudablemente con el programa pasado, más de un hermano se fue corriendo a buscar el libro de los Salmos y a acompañarnos en esta aventura, ¿no es cierto? Dos o tres cositas así, notas sobre los Salmos. Una de ellas es que tiene que ver con la poesía hebrea. Los Salmos es una colección de poemas hebreos. Ya explicamos en el programa pasado, con matices, orientaciones, con contextos y usos diferentes en el plano personal, en el plano colectivo, etc. Quizás desde el punto de vista literario hay dos o tres cositas a tener presentes cuando uno lee los Salmos. Una de ellas
es que muchos salmos tienen una estructura progresiva. El ejemplo clásico de esto es el Salmo 1, que sería interesante analizarlo. Desglosarlo. Pero una simple lectura de los primeros 2 o 3 versículos, especialmente, muestran esto. Cómo el salmista, con una pericia extraordinaria, inspirado por el Espíritu Santo, va construyendo en grado ascendente o en grado descendente una determinada experiencia. En el caso del Salmo 1, como alguien que empieza caminando en el consejo o siguiendo el consejo de los malos, pasa a caminar y pasa a sentarse en el pecado, ¿no? Y a su vez progreso hacia abajo, no solo en la descripción del medio, sino del protagonista, ¿no? Cómo cada vez se va más metiendo, hundiendo en el pecado. Esto aparece en muchos salmos, ¿no? El grado ascendente o el grado descendente en la experiencia de la persona. En otros casos, y esto es muy frecuente, es el contraste, que también se ve en el Salmo 1. Una cosa es lo que dice el versículo 1, dichoso el hombre, bla, 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 y el versículo 4, en cambio, los malvados son como, y acá también empieza esa graduación. Es muy común el contraste, ¿no? El justo, el injusto, el que anda con sabiduría, el necio, esos contrastes que son muy fuertes, es decir, no hay grises ahí. O es blanco o es negro, ¿no? Y la poesía lo refuerza. Otro elemento interesante a tener en cuenta en los salmos, que es típico de la literatura hebrea, no, pero especialmente en la poesía, es lo que se llama paralelismo. Da, 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 coma, pa, 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 pa. Dice lo mismo con otras palabras, pero refuerza el concepto. Son dos líneas que el concepto es el mismo. Es el mismo. Dicho con otras palabras. Que sirve para refuerzo. Esto es muy común en la poesía hebrea. Se ve, por ejemplo, también en Proverbios, donde el mismo concepto aparece repetido. La idea es muy inteligente, porque uno de los recursos didácticos en la enseñanza es la repetición, como para fijar un concepto. En el caso de los salmos... Sobre todo cuando la metodología es la transmisión verbal, oral. Exacto. ¿no? Entonces, y que hay que memorizarla, ¿no? Ahí está el otro elemento. Muchos salmos están redactados en forma de acróstico. El acróstico, hay una variedad de acrósticos. El acróstico generalmente se arma formando una palabra o una frase con la primera letra de cada línea o de cada verso o de cada estrofa, ¿no es cierto? Hay un montón de salmos así, el 9, el 37, que citamos en el programa pasado, están, digamos, estructurados siguiendo el alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, y terminan con Tau, la última letra. Por ejemplo, la NBI, que tengo yo acá en la mano, lo presenta así, como estaba en el original, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido? ¿Que aprendamos el alfabeto hebreo? Bueno, mal no nos viene aprender el alfabeto hebreo, aunque sea para mandarse la parte delante de los amigos. Pero el propósito es mnemotécnico, es decir, es ayudar a la memoria. Entonces, si yo sé que estoy en Aleph, la primera palabra arranca con Aleph, Bet es la primera palabra de la segunda estrofa o versículo, arranca con la letra Bet, que vendría a ser nuestra B larga, Gimel, la G, en fin. Entonces, eso ayuda a la memoria. Vos me preguntabas cuál era mi salmo preferido el programa pasado, y yo te decía que si tuviera lo aprendí de memoria de niño, pero siempre necesito la primera palabra para arrancar. Ese es el propósito mnemotécnico de estas letras que aparecen. En otros casos, el acróstico forma con la primera letra una frase.
Entonces, sabiendo la frase, es posible deducir lo que sigue. Tenemos que tener presente que en la antigüedad, estos salmos que hoy nosotros tenemos bellamente impresos, como vos sugeriste, se comunicaban de manera oral, de manera que había que aprenderse pilas de poemas, y la manera de recordarlos era utilizando estos recursos. Otro elemento... Tenían, la ventaja de que al ser muchos de ellos canciones, hay gente hoy en día que conoce más las canciones que cantamos que el texto bíblico. Entonces, ¿no?, asocian la poesía con el tono. Y es interesante en relación con esto que muchos salmos vienen con notaciones musicales. Así es. Acá ha habido siempre mucha discusión si el... Selah. Claro, Selah, pausa. Pausa y esto y el otro, si son divinamente inspirados o no. Sí. Es una discusión ociosa, tonta. Son notaciones al margen, musicales, pero que tienen sentido. Claro. Porque si yo me acuerdo que esta canción lo canto con la música de la comparsita, ya sé cómo arranco. Sí. Y hay salmos que directamente dicen, ¿no?, con indicaciones para el director del coro. El Salmo 5 que tengo acá, al director musical, claro, acompáñese con flauta, Salmo de David. Y uno dice, ¿y a mí qué me importa acompáñense con flauta? Pero para el que se tenía que acordar en el culto de este salmo, esa indicación le daba pie le disparaba lo que había aprendido de niño de memoria. Piensen que nadie tenía del pueblo, nadie tenía el texto, ¿no?, bíblico, como nosotros tenemos la enorme bendición, ¿no? El día que valoremos que tenemos cada uno de nosotros un ejemplar de la Biblia, que ahora tenemos en los celulares decenas de versiones en distintos idiomas y todo, bueno, tenemos una riqueza extraordinaria. Pero esta gente, la mayoría eran analfabetas. Sí. ¿Sí? Casi nadie podía tener un ejemplar, un papiro, un rollo del texto bíblico. Era todo verbal y todo memorización, ¿no? Así que todo eso, también esto es para alabar a Dios, ¿no? El milagro de cómo la palabra se mantuvo y llegó a nuestros días, ¿no? Esto explica por qué buena parte, en este momento no sé qué porcentaje, pero buena parte de la Biblia es poesía, no es prosa, salvo los libros históricos, pero aún los libros proféticos, la mayor parte de Isaías, Jeremías, la mayor parte es poesía. Y esto, vuelvo a repetir lo que dije claro, en el programa anterior, de que y hoy las versiones nos ayudan, por ejemplo, NBI, lo que es poesía en un caso de libros proféticos, te lo pone con, ¿cómo se llama esto? Con margen, indentado, como para que te des cuenta que eso es poesía. Entonces hay que tener cuidado cuando uno interpreta, no es lo mismo prosa que poesía. En la prosa generalmente la oración tiene sujeto, predicado, verbo, tiene una secuencia lógica, por supuesto que hay que interpretarlo, hay que entender las palabras, pero hay una secuencia lógica. En poesía hay que interpretarlo como poesía y darse cuenta de que es un lenguaje particular. En ese sentido, encontramos en Salmos también una riqueza de expresividad, de expresión extraordinaria, porque hay metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es una comparación. Es decir, esto es semejante a esto. Para comprender esto que me resulta desconocido, yo uso esto que me resulta conocido. Si yo digo, esto contiene líquidos, mejor dicho, esto desconocido contiene líquidos como esto, ahora entiendo, esto es algo que contiene líquidos igual que esto. Entonces eso es metáfora. La Biblia está
plagada de metáforas. Y Jesús usó las metáforas, pero a cada rato. Generalmente con frases como, es como... El reino de Dios. El reino de Dios, algo abstracto, desconocido, es como tal o cual. Ah, de esto sí sé. Y el reino de Dios, como eso sí. Ah, ahora lo entiendo. Metáfora, expresiones figurativas, generalmente simbólicas. La Biblia está llena de símbolos. A veces a nosotros nos cuesta mucho interpretar esos símbolos porque los símbolos son producto de la cultura. Es decir, cuando Dios se revela y el Espíritu Santo inspira a seres humanos que tienen un mundo simbólico ya armado y se utilizan esos símbolos para dar a entender verdades espirituales o abstractas. Es decir, cuando vos lees en la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, de trompetas, no siempre se trata del instrumento musical, ¿verdad? En muchos casos simplemente la trompeta es un instrumento asociado a la presentación en público de un rey, claro, o proclama, anuncio de algo importante, presencia de un rey o el advenimiento del Señor. Copas, estoy hablando de símbolos que aparecen, por ejemplo, en Apocalipsis, que es el palacio de las figuras y de los símbolos. Copa. La copa puede ser copa de vino de celebración. O de ira. Por ejemplo, la copa de la Cena del Señor. O puede ser copa de ira, donde Dios descarga su justicia con todo contra el pecador. Entonces, o copa de oraciones. O el incienso. El incienso es un elemento, es una sustancia que se quemaba en el templo, muy aromática, y en buena medida porque en el templo se ofrecían sacrificios de animales. ¿Y el olor? El olor era insoportable. Entonces el incienso cumplía la función práctica de mitigar el olor en el tabernáculo o en el templo, pero por el otro lado simbólicamente representaba las oraciones de los creyentes, que subía como perfume agradable al Señor. Muchos de estos símbolos, Carlos, para nosotros son desconocidos. Y acá es donde necesitamos de la asistencia de los buenos expositores bíblicos, de los comentaristas y, gracias a Dios, también de los eruditos que se han ocupado de estudiar la cultura hebrea antigua, las costumbres judías, etcétera, etcétera, y que nos ayudan a entender estos símbolos sin meter la pata en su significación. Y también ahí, ligado al programa pasado, Pablo, nos ayuda estas versiones más de lenguaje actualizado, paráfrasis, porque ese esfuerzo que uno debiera hacer te lo hace ya el traductor, exacto, ¿no es cierto? Exacto. De tratar de explicarte que esa copa de ira es que el Señor está lleno de ira, ¿no? Exacto. Junto con esto aparecen infinidad de otros elementos literarios. Por ejemplo, hipérbole. Hipérbole significa exageración. Entonces, la Biblia está llena de exageraciones y el lenguaje poético más todavía. Y no había ningún andaluz ahí. No, es propio del lenguaje. Y es una cuestión de énfasis. Cuando el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, quiere llamar la atención sobre algo, usa términos realmente exagerados. Y acá aparecen muchos símbolos también. Por ejemplo, la voz de Dios no es voz aflautadita, es un trueno. La manifestación de la gloria de Dios es un relámpago que llena de luz todo. La furia de Dios, especialmente en el pensamiento hebreo, es el mar embravecido, porque los hebreos, como pueblo del desierto, le tenían terror al mar. La palabra mar para ellos los hacía temblar. No sabían nadar, no sabían navegar,
por eso la historia de Jonás es una historia muy interesante. Ahora, si vos te quedás enredado con el pez que se lo tragó 3 días, la hiedra la calabacera que creció de la noche a la mañana y qué sé yo, te perdés, que es poesía. Todo Jonás, la mayor parte de Jonás es poesía. Sí. Te perdés la riqueza maravillosa de significado que hay ahí, ¿verdad? Entonces, y lo mismo, vuelvo otra vez a hacer la referencia a Génesis 1 y 2, que es un poema brillante, de una profundidad psicológica extraordinaria, de una riqueza, de una belleza extraordinaria y de una riqueza teológica extraordinaria. Ahora, si yo me quedo con el muñequito y con Dios soplándole al muñequito y con la creación en 6 días de 24 horas, me pierdo todo eso otro, que es realmente lo que está detrás de la poesía, ¿no es cierto? Así es. Hablabas de la hipérbole, ¿no? La exageración. Jesús mismo la usó cuando dijo, le dirás a esta montaña que caiga al mar. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Está usando una hipérbole, ¿no? Sí. Para que nos paremos delante de la Sierra de Córdoba y la mandemos al Pacífico o al Atlántico, ¿no? Sino para enseñar que nuestra fe tiene poder de superar los imposibles. Jesús hizo un uso extraordinario de la hipérbole. Qué maestro, ¿no? Increíble, porque un genio. Por eso la gente se quedaba embelesada escuchándolo, porque era una belleza las cosas que decía y cómo enseñaba. Y al mismo tiempo las hacía tan simples para que las entendiera el más humilde, ¿no? Pensemos que las parábolas de Jesús son una síntesis de las historias que él contaba. Claro. Está súper comprimido. Si vos eso lo expandís, de hecho, Jesús hizo un uso muy frecuente de algo que aparece en Salmos también, que son los símiles. El símil es simplemente esto es como esto, así nomás. Aún más corto todavía. El símil se desarrolla en una comparación más amplia y es como que el relato se va agrandando hasta que llega a una parábola corta. La parábola corta se le empiezan a agregar elementos decorativos y se transforma en una parábola más larga, hasta que llegas a una parábola ultra compleja como la del hijo pródigo, que podés escribir una novela con eso. Ya es una historia con personajes, con escenarios, con circunstancias. Sí, bien desarrollado. Bueno, y Jesús manejaba toda la línea, era un maestro. Bueno, vamos a tener esa oportunidad en el cielo de sentarnos, porque yo lo envidio a estos tipos en el Sermón del Monte que se sentaron ahí en el pasto a escucharlo a Jesús. En algún momento, tenemos toda la eternidad, sentarnos ahí embelesados mirándolo y escuchando contar historia. ¿A quién no le gusta escuchar una buena historia? Así es, ¿no? así es. Y Salmos nos trae algo de eso. ¿Hay algún programa, sabés, que quiero que hagamos, Pablo? Y ahí vos también nos vas a enriquecer muchísimo, que yo creo que nosotros hoy en día, en Occidente y con nuestra mentalidad más racionalista y moderna, enfocada en conceptos, hemos perdido el poder de la narración, ¿no? Yo me acuerdo siempre de vos cuando teníamos los cultos infantiles, acá que lo venían los chicos, sentarte ahí en el escalón, bueno, era otro edificio, escenario, ¿no? Pero y contarles historias, ¿no? El poder transformador que tiene una narración no la tiene el concepto, ¿no es cierto? Es cierto. Entonces, por eso es que los movimientos políticos cada uno inventa su propio relato, ¿no? Exacto. Hoy para nosotros el relato tiene una connotación negativa, pero es la mística ideológica que se transfiere por medio... Lo que pasa es que esos relatos son raquíticos y son disco rayado, es decir, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Vos ya sabés qué es lo que van a decir antes que empiecen a hablar. Creo que todos admiramos a los grandes narradores. Y los hemos tenido, los tenemos
estoy hablando de la cultura popular, ¿no? ¿Quién no se deleita escuchándolo a Landricina? Que Landricina lo que ha hecho es imitar mucho a Jesús. Es un muy buen creyente, sí, y ha imitado mucho a Jesús, porque te toma cosas de la vida popular, cotidianas, del interior especialmente, y a quienes somos del interior de origen, se nos renueva la película de nuestra infancia, ¿no? Viendo esas cosas, y con esa calidad de narraciones que van para acá, van para allá, van por otro lado, pegan la vuelta, etcétera, etcétera, pero vos no te despegás de él porque te va llevando hasta el remate. Y el remate generalmente es para una explosión, digamos, ¿no? De risa, porque vos nunca te imaginaste que este hombre te iba a pasear por no sé cuántas cosas, narrativas, ¿verdad? Muy interesantes, muy llamativas, hasta el remate, que es el objetivo humorístico que él tiene. Hay varios narradores así, y yo siempre pensé qué bueno sería poder predicar de esa manera, porque es la manera que predicaba Jesús. Nosotros somos más paulistas, más conceptualistas, más conceptualistas como el apóstol Pablo. Y no digo que está mal, ¿eh? No, hay público para todo. Hay público para todo. Pero la narración Pero Jesús tenía una capacidad de atrapar a la gente con su relato. Yo siempre he querido, nunca lo he podido concretar, pero he querido tomar cursos de narración, ¿no? Porque yo creo que tiene un poder para alguien como yo, que también es mucho más conceptualista que narrador. Me hubiera gustado poder aprender más. Pero, ¿algún otro comentario técnico de Salmos? Sí, quizás una cosa que se me ocurre en este momento. Hay muchos salmos que tienen una suerte de... algunos salmos tienen una suerte de el carácter transitivo de las matemáticas, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, luego A es igual a C. Son recursos por los cuales el poeta bíblico te ayuda a llegar a una verdad, ¿no es cierto? Y te ayuda de manera lógica a llegar a esa verdad. Y hay muchos recursos más, ya hablamos de la exageración, pero también está la reducción a la pequeñez, al absurdo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La necedad queda demostrada en la negación, claro. Es decir, no admite discusión. Entonces hay algunas frases así que son contundentes. Que tienen un impacto por la contundencia, y brevedad. Y el efecto son como latigazos, como golpes de knockout, ¿no? Y por supuesto hay otros y muchos salmos en donde realmente el lenguaje es un lenguaje sublime, y donde uno se da cuenta del enorme esfuerzo que hace el poeta bíblico para describir, por ejemplo, la grandeza de Dios, que no llega a... No hay recurso lingüístico, no hay palabra, no hay manera, ni siquiera la poesía, que tiene esa capacidad de elevarte a alturas extraordinarias, para exaltar al Señor. Y entonces lo único que le queda, el único recurso que le queda es la repetición. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Y vos decís, pero pará la mano, ya lo dijiste 20 veces. Y porque para siempre es tu misericordia. Porque no encuentra otra manera que... Ahora, imagínate ese pueblo cantando eso de manera permanente, te queda atornillado que la misericordia de Dios no se acaba nunca. Pero la idea no es solamente que te lo acuerdes, la idea es, te lo repito 1.000.000 de veces, porque no encuentro otra manera de llegar a la altura en que Él está. Que no sea repitiendo. Es parecido al plural bíblico.
Vuelvo a Génesis. Sí. No dice, voy a hacer al hombre a mi Hagamos. imagen. Dice, hagamos. Ese plural es plural de majestad. Técnicamente se llama así, ¿no es cierto? Entonces, el uso del plural en hebreo se aplica para algo que es demasiado grande como para contenerlo en el singular. Así es. Entonces, hay salmos donde se dan esas repeticiones, que no es gana de aburrir a la gente, y no es poesía pobre como para llenar línea diciendo cualquier cosa, sino que es la manera de decir, miren, no tengo palabras, así que como no tengo palabras, las repito, porque Dios realmente, su misericordia es grande. Amén, amén. Si no lo hiciste en el programa pasado, la mayoría supongo que ya lo hizo en el programa pasado, pero si vos no lo hiciste, escribinos ahí en el chat cuál es tu salmo preferido y por qué. Una frasecita, el salmo tal, porque significó esto en mi vida, me acompañó en tal momento, lo que haya sido de importancia para vos ese salmo. Vos en el programa anterior me preguntaste cuál era mi salmo preferido. Sí. Ahora yo te pregunto cuál es el tuyo. A mí me cuesta elegir uno, como a vos te costó también, pero por supuesto el Salmo 23 es maravilloso. Exacto. Pero voy a elegir otro. Por ahí vamos a dedicarnos al Salmo 23 en otro programa. Pero voy a elegir el 27. Ajá. Jehová es mi... Voy a leerlo en la Reina Valera, que es como yo lo aprendí. Bueno. Después, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y voy a leer el último versículo, el versículo 4, después sigue la riqueza del Salmo, pero para cerrar aquí nuestro tiempo de oración. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, voy a leer uno más. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿No? Y después sigue todo lo que Dios hará con la vida del salmista. Entonces, este es un salmo que, bueno, como vemos tiene una riqueza maravillosa, pero quiero que orientemos nuestra oración y nuestra ministración a nuestros queridos hermanos y hermanas en un par de direcciones, ¿no? Si hay un sentimiento que se ha multiplicado en el último tiempo, una emoción que se ha multiplicado, es la de temor. Sí. ¿Sí? Pablo, nos llueven pedidos de oración de jovencitos o de padres de jovencitos, que esos jovencitos están pasando por crisis de pánico, por crisis de ansiedad. Temor en los adultos a lo que vendrá, temor a que no me alcance, temor a tantas circunstancias, la inseguridad de la violencia, del robo, del delito, temor a que pase esto, a que pase aquello, ¿no? Temor a no saber a dónde vamos, ¿no? Dice el Salmo, y me gustaría que vos ores en esta dirección: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Oramos ya por eso. Pero la oración la vamos a orientar de esta manera. Creo que junto con el temor, en el cóctel del diablo, porque el que está detrás de todo esto es el diablo, en el cóctel del diablo hay dos ingredientes fundamentales. Uno es la mentira y el otro es el temor. Amén. La mayor
parte de nuestros temores están fundados sobre una mentira. Por eso cuando se deshace la mentira, el temor desaparece. Y el salmista lo dice muy bien. El salmista dice, el Señor es mi luz. En donde brilla la luz no puede haber tinieblas, en donde brilla la luz no puede haber mentira. Donde no hay mentira, no hay temor. La mayor parte de nuestros temores nacen de mentiras que mete el diablo. Ya desde Génesis 3, ¿no? Es decir, la serpiente antigua les miente, así que Dios no les permite comer de ningún árbol. Exacto. Y a partir de allí del pecado entra el temor. Viene la mentira del diablo diciendo, te vas a morir de hambre, te vas a enfermar de COVID, te vas a no tener futuro, todo lo que vos dijiste recién y mucho más. Son todas mentiras. Porque nosotros no confiamos en las circunstancias ni en las promesas de nadie, nosotros confiamos en aquel que se declara ser mi salvación o mi salvador. Esa es la verdad. Y cuando la verdad se instala en nosotros, el temor desaparece. Así que vamos a orar sobre esto. Amén. Vamos a orar sobre esto. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que vos y solo vos sos la verdad. Y que sobre esa verdad no hay amenaza, no hay circunstancia, no hay peligro que se pueda imponer y que en consecuencia nos lleve a nosotros a una situación de temor. En el nombre de Jesús, ahora renunciamos a todo temor. En el nombre de Jesús deshacemos toda atadura de temor y toda opresión demoníaca de temor. En este momento hay una hermana en la fe que no ha salido de su casa en estos últimos 2 años por temor a enfermarse, a contraer COVID. Eso es una mentira del diablo, querida, una mentira del diablo. Ahora te animo en el nombre de Jesús a que digas, renuncio al temor que me ha tenido encerrada en mi casa. Ya no hay más cuarentena, ya no hay más necesidad de estar espantado con la pandemia. Si no te vacunaste, anda a vacunarte inmediatamente. Ahí hay un recurso que Dios te da para que estés más protegida. Pero no tengas temor. El temor ese es una trampa del diablo. Renuncia a ese temor. Hay un varón que está aterrorizado por perder su trabajo. Y la realidad, la verdad, es que nunca has estado mejor conceptuado, más valorado en tu trabajo que en este momento en tu vida. Pero el diablo te ha metido en la cabeza que te van a echar. Porque la pyme en donde estás trabajando se está reestructurando y demás, y vos tenés miedo a ser el primero en la lista de los que van a parar a la calle. Es mentira, en el nombre de Jesús es mentira. Renuncia a ese temor, porque no es cierto. Ese trabajo te lo dio Dios y vos mismo lo reconociste así, y lo dijiste en público, en tu iglesia, que agradecías a Dios por ese trabajo. Amén. Si te lo dio Dios, nadie te lo puede quitar. Sí. Así que saca ese temor. Todo lo otro es una mentira. Rompo la mentira del diablo en tu vida en este momento. Hay una muchacha, 19 años y 3 meses. ¿Sos vos? Amén. Se te metió en la cabeza que sos fea, que no sos atractiva, que nadie te lleva el apunte, que no vas a conseguir a nadie, que te vas a quedar solterona. Tenés 19 años, 3 meses, hija. Y no es cierto, sos hermosa, sos atractiva, inteligente.
El diablo te mintió y te metió en la cabeza que nadie te quiere. Es mentira. Y eso te ha llenado de temor y te encerraste en vos misma. Y lógico, si estás como una ostra metida dentro de vos misma, es difícil que alguien se te arrime, porque vos misma lo corres. En el nombre de Jesús renuncia a ese temor. Amén. Y a esa mentira que te puso el diablo. Sos una hija de Dios, hermosa, princesa, preciosa. Y seguí orando. Ora por ese compañero que tanto anhelás. Que te ame, que pueda construir con vos un sueño. Es para vos, en el nombre de Jesús. Señor, ¿cuántos otros hermanos y hermanas están ahora atados con ataduras de temor? Hijo, hija, ahora en el nombre de Jesús, identifica eso y renuncia a esa mentira del diablo que te está aislando, encerrando, anulando, quitándote posibilidades, no permitiendo que el Espíritu Santo te use para la gloria de Cristo. Que seas útil en el reino y que vivas feliz. Ahora renuncia al temor. Decilo así: en el nombre de Jesús renuncio al temor. Hay una mujer alrededor de los 30 años que padece de migraña, unos tremendos, fuertes dolores de cabeza. Estás encerrada con las cortinas de tu casa baja, a oscuras, porque la cabeza se te parte en dos. Ahora, ¿te preguntaste cuándo se te parte en dos? Se te parte en dos cuando te asalta el temor. ¿Y sabes por qué? Porque cuando eras niña tuviste una experiencia traumática de mucho miedo, real, porque hubo un accidente. Y desde entonces te empezó la migraña. El problema, ya fuiste al médico y ya te hicieron electroencefalograma, te hicieron esto, análisis de todos los colores y los médicos no saben de dónde viene, ya te llenaste de aspirina y de otros medicamentos para mitigar el dolor y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque la migraña viene de un temor que el diablo te metió en tu vida. Renuncia a ese temor, se termina la migraña. Hacelo ahora, amén, hija. Ahora, en el nombre de Jesús, renuncio al temor que me vino cuando, no sé cuál fue el accidente, pero cuando tuve este accidente, no sé en qué edad tenía, pero vos lo sabés, cuando tuve ese accidente, renuncio a ese temor en el nombre de Jesús. Y yo rompo ahora esa cadena de temor sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir la migraña, que es una mentira del diablo sobre tu vida. Señor, trae liberación. Este Salmo 27 que Carlos nos recordaba es un salmo de guerra espiritual. Es un salmo de liberación. Amén. Liberación para aquellos que en este momento, delante de tu presencia, Señor, están renunciando a aquella situación de temor que los ha afligido hasta ahora, en base a una mentira que el diablo metió en el medio. En el nombre de Jesús rompo con toda atadura y opresión de temor en la vida de mi hermano y de mi hermana, para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Si vos recibiste alguna de estas palabras y tal vez el enemigo te quiso confundir y decir, ¿será para otro? ¿Será para mí o no será para mí? Vos atrapá la palabra, créela, recibíla, ¿sí? Que donde vos la creas, la palabra tiene posibilidad de surtir efecto en tu vida, trayendo liberación, trayendo sanidad para tu vida, ¿sí? Ahora yo quiero hacer la segunda oración, la final de esta noche, de este programa. Vos tenés que, está ligado a lo anterior que nos compartía Pablo, ¿no? Vos tenés que identificar por dónde el enemigo va a atacar. Cuando una ciudad era
se resguardaba, trataba de levantar defensa ante el potencial ataque de un enemigo. Estaban las torres y la función de las torres era ver, visualizar por dónde venía el enemigo, de qué manera iba a atacar para que la defensa fuera más eficaz. En este tiempo el enemigo está utilizando como esa mentira que provoca alienación, temor, enfermedad, dolor, sufrimiento. Uno de sus ataques predilectos, preferidos, es el individualismo, el aislamiento. ¿Viste la primera palabra de ciencia de esa mujer que estaba encerrada? ¿Sí? Bueno, el aislamiento, el individualismo. ¿Sí? Los analistas de este tiempo dicen que habíamos pasado del individualismo al individualismo extremo, al ultraindividualismo, pero ahora todavía vamos a una instancia hiper, mega, super mayor. ¿Sí? Le comentábamos con el pastor Pablo, el fundador de Facebook ahora le cambió el nombre a su empresa y la empresa se llama Metaverso o Meta Universo, ¿sí? que significa que cada uno va a poder crear. Internet no va, como la conocemos, no va a correr más y cada uno va a poder crear su propio universo. Eso es decir, es individualismo al máximo, aislamiento al máximo. Pero cuando vos ves las problemáticas que hoy se dan en Argentina y en todo el mundo de salud mental, todas tienen su origen en el aislamiento y en la soledad. A tal punto que Gran Bretaña ha levantado un ministerio a la par de la Cancillería, del Ministerio de Economía, que se llama Ministerio de la Soledad. ¿Sí? Y ese es el problema de los chicos que tienen crisis de pánico, ese es el problema de los abuelos que estuvieron casi 2 años sin ver a sus hijos, a sus nietos, ese es el problema de los matrimonios. ¿Sí? Entonces, quiero que vos rompas con eso, que entiendas, el enemigo viene por este lado. ¿Sí? Y quiero leerte lo que dice este salmo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí? No te aísles, no se trata de un edificio, que el edificio tenga algo especial, sino que se trata de no aislarte, de ser parte del pueblo de Dios, porque ahí es donde nosotros podemos apropiarnos de toda la riqueza, de toda la hermosura del Señor, en la comunión con nuestros hermanos, en el enriquecimiento con nuestros hermanos. Mirá, ya ahora, como decía Pablo hace un ratito, ya no hay limitación, ya no hay cuarentena, no hay aforo, no hay nada ya. Ya, como decía, si no te vacunaste, vacunate, ¿sí? No cometas el error. Todo el rebrote en Europa lo están viviendo aquellos que no se quisieron vacunar. Entonces, vacunate, pero volvé a lo presencial. Mirá, Pablo me preguntaba, ¿cómo está la asistencia a los cultos y demás? Cuando nosotros contemplamos en este momento, porque antes no teníamos 5 cultos como tenemos ahora, cuando contemplamos esto estamos igual o con más gente que antes de la cuarentena. ¿Sí? Así que esto no te lo estoy diciendo porque nos falte gente, te lo estoy diciendo porque si no el enemigo va a enfermarte, va a dañarte, vas a perder la riqueza del cuerpo de Cristo. Así que hacé allí un acuerdo con el Señor y decís, Señor, venzo mi temor, venzo mi comodidad, venzo cualquier otra cosa, cualquier obstáculo, ¿sí? Para poder ser parte, al menos una vez a la semana, de estar con mis hermanos, de recibir palabra, de que alguien ore por mí, de que yo ore por otro, de que me ministren, de recibir la palabra de Dios, la ministración en persona, no a través de una pantalla, sino en persona. Hacé
y hacelo también en tu ciudad, aunque no estés en Buenos Aires y no seas miembro de nuestra congregación, hacelo en tu ciudad. No se puede vivir la vida cristiana aisladamente. No se puede tener relación con la cabeza que es Cristo sin su cuerpo que es la iglesia. Hacelo, hacé ese acuerdo. Señor, en el nombre de Jesús, rompo también toda mentira del diablo que nos quiere aislar, que nos quiere separar del resto, que nos engaña creyendo que podemos vivir la vida cristiana en soledad. Señor, por algo inventaste la iglesia, por algo inventaste el cuerpo de Cristo. Señor, así que ahora, en el nombre de Jesús, oramos por mi hermano y mi hermana que todavía no se reintegró a la comunión en su ciudad, en su pueblo, aquí en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en nuestra iglesia. Oramos para que ellos ahora se determinen y no le hagan el caldo gordo a Satanás en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, nos vemos la próxima semana con otro salmo maravilloso y otro poquito más del libro de Salmos que nos va a ayudar a comprender mejor este material tan maravilloso que el Señor dejó en nuestras Biblias. Dios te bendiga mucho, los que están en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Jueves 19:30, culto de milagros, de sanidad. Sábado, a partir de diciembre, hemos empezado los sábados a las 20 horas. Domingos a las 9 de la mañana, domingos a las 11 de la mañana y una vez por mes culto para extranjeros, el culto internacional, Avenida Independencia 1555. Dios te bendiga mucho.